Hemos salido muy contentas, partidazo como dices tú, competido hasta el final, se les veía a ellas, nos lo ha hecho saber el Real Madrid y muy contentos con lo que hemos visto, un poquito más enfadados, más con los primeros 10-15 minutos, que yo creo que nos ha costado entrar en el partido, no sé por qué, porque se ha hecho un calentamiento muy bueno, pero esos 10-15 minutos nos encontraban muy fácil todo, nos encontraban por fuera, nos encontraban por dentro, fruto de ello, pues no, un tiro de fuera, un gol, una transición, pero luego a partir de ese minuto 15, minuto 20, el Levante ha sido pues ese equipo reconocible, ese equipo que hemos sabido encontrarlas y que hasta el último momento hemos estado vivas. Sí, destacamos el gol, pero no solo por eso, sino porque Dolores viene haciendo unos entrenamientos espectaculares, ya muchas veces, y además con un índice de acierto de cada gol muy alto, y sabíamos que iba a llegar. De hecho, cuando mete el gol viene al banquillo y nos lo dice como diciendo, esto lo teníamos ya hablado, ¿no? Y respecto a destacar, es que a mí muchas veces digo, me gustaría destacar a alguna futbolista, pero es que no podemos, es que empiezas desde línea defensiva, centro del campo, delanteras, la que tiene menos presión, o sea, que ha tenido a lo mejor menos participación con balón, ha hecho kilómetros y kilómetros, la portera, es decir, las que están en banquillo también suman, que parece que no, las que están en grada también suman. Al final, esto lo conseguiremos gracias a que somos un colectivo, ¿no? Y esto al final es un equipo y es la fuerza de todos, ¿no? Y desde aquí, pues, felicitar a todas por el esfuerzo, por la intensidad, por el orgullo y por el carácter, que es nuestra esencia y nuestros valores. Por supuesto, empezamos ya desde, pues ya prácticamente a pensar en el próximo partido, ya lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que esto es proceso, terminará un partido y empezaremos otro, y a trabajar esta semana para ir a Sevilla a los 3 puntos, pero es verdad que esa parte de sensaciones, esa parte emocional, esa parte de intensidad, el equipo es súper reconocible y eso también nos genera esa confianza de poder afrontar ahora mismo cualquier tipo de partido.